Hola, buenas tardes, mi nombre es Samantha Patricia Martínez, soy del equipo número 6 de la materia química orgánica y soy del grupo B2B. Mi nombre es Mónica Salinas del equipo 6 de Química Orgánica del grupo B. Hola, yo soy Carlos Galván del equipo 6 de Química Orgánica del grupo B3B. Yo soy Aldo Galván Maraz del equipo 6 de Química Orgánica del grupo BB. Les voy a hablar sobre la nomenclatura de halogenuros de alquilo. Primero que nada vamos a identificar la cadena de carbonos más larga. En este caso, pues aquí nosotros podemos observar que cuenta con 7 carbonos, por lo tanto el prefijo quedaría como EP. Luego de ello vamos a determinar si el compuesto es un alcano, alqueno o alquino. En este caso es un alqueno, por tanto se le agrega el 2 porque ahí es el número del carbono y se le agrega pues la terminación eno. Luego de ello se agregan lo que viene siendo las radicales porque como esta no es un ciclo, así es de que por tanto no hay necesidad de agregarlo. Y el nombre de la nomenclatura quedaría como 2-bromo-5,6 dicloro EP-2-eno. Luego de esto agregamos lo que viene siendo pues en la siguiente nomenclatura. En este caso aquí podemos ver que contamos con lo que viene siendo un ciclo. Por tanto, identificamos de la misma manera que anteriormente se hizo la cadena de carbonos más larga, ahí pues en este caso viene siendo un ex, y determinamos si el compuesto es un alcano, alqueno o alquino, por tanto es un alcano, así es de que pues se agrega en lo que viene siendo la nomenclatura. Después de eso se le agrega el prefijo ciclo, en este caso se aplica, y pues agregamos los radicales, y quedaría como el nombre de la nomenclatura 1,3-dibromo ciclohexano. Ahora proseguimos con el tema de nomenclatura de alcoholes, en este caso con el compuesto presente en la pantalla. Como podemos ver en la parte de abajo, la regla de nomenclatura IUPAC para alcoholes es radicales más la palabra ciclo si aplica, más el prefijo el número de carbonos de la cadena más larga, más an, en o in, dependiendo si es un alcano, alqueno o alquino, y el sufijo ol. Entonces, el primer paso que tenemos que dar para darle nombre a nuestro compuesto es identificar la cadena de carbonos más larga que contenga al alcohol y determinar el prefijo el número de carbonos. En este caso, como podemos ver, la cadena más larga es esa que se encuentra encerrada. Y empezamos a numerar de tal manera que el alcohol alcance la menor numeración posible. Como podemos ver, esta cadena contiene 5 carbonos en total, por lo cual el prefijo número de carbonos de nuestra cadena será pent. Después debemos de determinar si el compuesto es un alcano, un alqueno o un alquino. En este caso es un alcano, no vemos insaturaciones, por lo tanto ponemos la palabra an. Después debemos agregar el sufijo ol al tratarse de un alcohol. Y después debemos agregar los radicales y la palabra ciclo si es que aplica. En este caso, no es un ciclo y los radicales se encuentran encerrados, el cual es solo un metil, ubicado en el carbono 3, por lo cual colocamos 3-metil. Entonces, el nombre de nuestro compuesto será 3-metil-pentanol. Ahora bien, pasamos con un alcohol que forma parte de un ciclo. La regla de la nomenclatura IUPAC para estos compuestos se mantiene inalterada. Y entonces el primer paso que debemos de hacer es identificar la cadena de carbonos más larga, de donde cuelga el alcohol, y determinar el prefijo del número de carbonos de esta. La cadena más larga es esta cadena que podemos ver. Y empezamos a numerar de tal manera que el alcohol alcance la menor numeración. Y en total podemos ver que esta cadena contiene 6 carbonos, por lo tanto el prefijo va a ser ex. Después debemos de determinar si es un alcano, un alqueno o un alquino. En este caso no vemos insaturaciones, por lo tal es un alcano, colocamos la palabra an. Como paso 3 debemos agregar el sufijo ol al tratarse de un alcohol. Como paso 4 debemos agregar los radicales y la palabra ciclo si es que aplica. En este caso sí aplica y colocamos la palabra ciclo, y los radicales son estos dos que podemos ver, un isopropil en el carbono 2 y un metil en el carbono 5, por lo tanto los agregamos en orden alfabético. Entonces, en resumen, el nombre de nuestro compuesto final será 2-isopropil 5-metil ciclohexanol. Voy a explicarles sobre la nomenclatura de los éteres. Primero tenemos que identificar el oxígeno y darle prioridad a este, y lo que está pegado a él son los radicales. Allí vemos que tenemos el oxígeno. Después tenemos que agregar el sufijo éter
y después tenemos que identificar los radicales y darles un nombre. Después de eso agregar los radicales y vemos que tenemos un metil y un fenil. Aquí en este compuesto primero tenemos que identificar la cadena de carbonos más larga, que incluye el oxígeno, aquí lo vemos, y determinar el prefijo del número de compuestos. Aquí lo vemos, tenemos que identificarlo ponerlos a las manecillas del reloj para que se nos haga más fácil. Y tenemos un pent. Después de eso tenemos que determinar si el compuesto es un alcano o un alquino, y como es un alcano ponemos la terminación ano. Después agregar el prefijo oxi y ciclo. Primero se agrega el oxi, luego el ciclo, y después agregar los radicales. Y como el bromo está en el 2, sería 2 bromo oxígeno pentano. A continuación explicaré la nomenclatura de aldehídos. Para empezar, tenemos que identificar la cadena más larga de carbonos que contenga el aldehído y determinar el prefijo de número de carbonos. En este caso tenemos una molécula de 5 carbonos, por lo que el prefijo sería pen. Posteriormente identificamos si la molécula es un alcano, alqueno o alquino. En este caso tenemos una doble insaturación que determina que es un alqueno. Ponemos el prefijo en. Anteriormente indicamos en qué carbono está localizado tal insaturación. Posteriormente agregamos el sufijo al y por finalizar agregamos los radicales. En este caso tenemos un metil en el carbono número 4, por lo que la molécula quedaría con el nombre de 4-metil-pent-2-enal. Para estructuras cíclicas es casi el mismo procedimiento. Identificamos la cadena más larga de carbonos y determinamos el prefijo de número de carbonos. En este caso tenemos una estructura de 5 carbonos, por lo que su prefijo sería pent. Posteriormente determinamos si es un alcano, alqueno o alquino. Aquí vemos que hay una doble insaturación, por lo que sería un alqueno. Agregamos la terminación eno. Anteriormente indicamos el número de carbono en donde está tal insaturación. Posteriormente agregamos el sufijo carbaldehído y el prefijo ciclo. Y para finalizar agregamos los radicales. Entonces la estructura tendría el nombre de ciclopen 1,4-eno-carbaldehído. Muy bien, ahora proseguimos con el tema de la nomenclatura de cetonas, en este caso con el compuesto que tenemos aquí en pantalla. La regla de la nomenclatura IUPAC para las cetonas es radicales más la palabra ciclos y aplica más el prefijo número de carbonos más an, en o in más el sufijo ona. Entonces el primer paso será identificar la cadena de carbonos más larga que contenga la cetona, donde cuelgue esta, y determinar el prefijo del número de carbonos de la cadena. En este caso, esta es la cadena principal, la que tenemos encerrada ahí, pues de ahí cuelga la acetona. Y empezamos a numerar de tal manera que la acetona obtenga la menor numeración posible. Como podemos ver, nuestro compuesto contiene 9 carbonos en total. Por lo tanto, colocamos el prefijo non. Después debemos determinar si es un compuesto alcano, alqueno o alquino. En este caso no vemos insaturación, es un alcano, colocamos la palabra an. Después debemos agregar el sufijo ona al tratarse de una acetona, pero como está en el carbono 4, debemos de colocar 4-ona. Y por último debemos agregar el prefijo ciclo si es que aplica y los radicales. Los radicales, como podemos ver, son 3 metil ubicados en los carbonos 2, 7 y 8. Por lo cual colocamos 2, 7, 8 trimetil. Y entonces el nombre final de nuestro compuesto será 2, 7, 8 trimetil nonan 4-ona. Ahora bien, pasamos con una acetona que forma parte de un ciclo, con el compuesto presentado en la pantalla. La nomenclatura IUPAC se mantiene inalterada y por lo tanto proseguimos con el paso 1, el cual será identificar la cadena más larga del cual cuelguen las cetonas y determinar el prefijo número de carbonos de esta. Esta es la cadena principal, la que tenemos encerrada, y empezamos a dar numeración a los carbonos de tal manera que la acetona obtenga la menor numeración. Como podemos ver, la cadena contiene 6 carbonos, por lo tanto colocamos el prefijo ex. Y después debemos determinar si es un alcano, un alqueno o un alquino. Podemos ver dos dobles insaturaciones en el carbono 2 y en el carbono 5, por lo tanto es un alqueno. Y colocamos 2,5-dien. Posteriormente agregamos el sufijo ona
y al tratarse de dos cetonas ubicadas en el carbono 1 y 4, colocamos 1,4-diona. Y por último debemos agregar el prefijo ciclo si aplica y los radicales en caso de que tenga. En este caso la palabra ciclo si aplica, pues se trata de un ciclohexeno. Y los radicales no tienen, entonces no los colocaremos. Entonces colocamos el prefijo ciclo. Y entonces el nombre final de nuestro compuesto será ciclohex 2,5-dien-1,4-diona. Primero que nada, aquí vamos a hablar sobre la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Primero vamos a identificar la cadena más larga, en este caso pues viene siendo esta como se ve en el ejemplo, y estaríamos agregando el prefijo pen. Luego de esto vamos a determinar si el compuesto es un alcano, alqueno o alquino. Aquí podemos ver que hay doble y triple enlace, por lo tanto quedaría como un alqueno y un alquino y pues estarían poniendo los números de los carbonos. Después de esto vamos a agregar los prefijos que viene siendo ácido y el sufijo oico, y ya por último vamos a estar agregando los radicales. Y así quedaría el nombre de la nomenclatura. Luego de esto, esto básicamente viene siendo lo mismo. Primero identificamos el número de la cadena más larga y pues agregamos el prefijo. En este caso pues vendría siendo ex, y luego determinamos si el compuesto es un alcano, alqueno o alquino. Luego de esto vamos a agregar lo que viene siendo la palabra ciclo, ya que este viene siendo un compuesto que pues viene siendo un ciclo tal cual. Y luego de ello agregamos el prefijo ácido y el sufijo carboxílico. Y ya por último estaríamos agregando lo que vienen siendo pues los radicales. Es básicamente lo que vimos anteriormente, solo que pues aquí la única diferencia es que se agrega la palabra ciclo. Ahora les voy a explicar sobre la nomenclatura de los ésteres. En este tenemos que identificar la cadena de carbonos más largas que incluye el éster y determinar el prefijo del número de compuestos. Tenemos que enumerarlo de derecha a izquierda y tenemos un prop. Después tenemos que determinar si el compuesto es un alcano, un alqueno o un alquino, y como es un alcano, ponemos la terminación -an. Después tenemos que agregar el sufijo ato y agregar la palabra de y el alquilo pegado al O. Y como tenemos un metil, pues sería de metilo. Y agregar los radicales, que son dos, entonces sería 2-dimetilpropanato de metilo. En este compuesto es identificar el éster y la cadena de carbonos más larga y determinar el prefijo del número de compuestos. Es determinar si el compuesto es un alcano, un alqueno, un alquino, y como tenemos es un benceno. Agregar el sufijo carboxilato y agregar la palabra de y el alquilo pegado al O. Y después tenemos que agregar los radicales y tenemos un benceno carboxilato de propilo.